Martínez, conformada por la representación de Yolot, del náhuatl que significa corazón, esencia o fuerza de la vida. Los 4 puntos cardinales que orientan y guían hacia la dirección correcta. El inicio del cambio es la uva, el principio de las avispas. La icónica flor del toronjil. Las 4 letras C que significan Chilpancingo, ciudad capital, corazón de Guerrero y por supuesto la cuarta transformación. Además la tradicional flor de Nochebuena conformada por 4 corazones. Esta es la imagen de Chilpancingo, capital de cultura y progreso 2021-2024. Chilpancingo de los Bravo, corazón de Guerrero. Esta es la imagen de la administración de tu ayuntamiento que preside la licenciada Normotilia Hernández Martínez, conformada por la representación de Yolot, del náhuatl que significa corazón, esencia o fuerza de la vida. Los 4 puntos cardinales que orientan y guían hacia la dirección correcta. El inicio del cambio es la uva, el principio de las avispas. La icónica flor del toronjil. Las 4 letras C que significan Chilpancingo, ciudad capital, corazón de Guerrero y por supuesto la cuarta transformación. Además la tradicional flor de Nochebuena conformada por 4 corazones. Esta es la imagen de Chilpancingo, capital de cultura y progreso 2021-2024. Chilpancingo de los Bravo, corazón de Guerrero. Esta es la imagen de la administración de tu ayuntamiento que preside la licenciada Normotilia Hernández Martínez, conformada por la representación de Yolot, del náhuatl que significa corazón, esencia o fuerza de la vida. Los 4 puntos cardinales que orientan y guían hacia la dirección correcta. El inicio del cambio es la uva, el principio de las avispas. La icónica flor del toronjil. Las 4 letras C que significan Chilpancingo, ciudad capital, corazón de Guerrero y por supuesto la cuarta transformación. Además la tradicional flor de Nochebuena conformada por 4 corazones. Esta es la imagen de Chilpancingo, capital de cultura y progreso 2021-2024. Chilpancingo de los Bravo, corazón de Guerrero. Esta es la imagen de la administración. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Federico Sariñana y estamos iniciando una emisión especial en esta ocasión a través de distintas vías de comunicación, a través de la frecuencia 102.7 FM, Super Chilpancingo y también a través de las redes sociales para compartir información importante en este estado de Guerrero y en este Chilpancingo complejo. Y el día de hoy agradezco esta oportunidad de platicar aquí desde este Palacio Municipal con la presidenta municipal Normotilia Hernández Martínez, con parte de su gabinete para conocer pues muchas cosas que se han hecho, temas que seguramente también estarán pendientes, algunas cosas que también seguramente generarán polémica, pero sobre todo, como siempre, presidenta, agradecer esta oportunidad de dialogar. Al contrario, Pico, es un gusto recibirte en la Casa del Pueblo, aquí donde se desarrollan nuestras sesiones de cabildo. Agradecida por esta oportunidad de poder, a través de tu medio, de esta radiodifusora y de las plataformas digitales, poder llegar pues al corazón y a las familias de nuestro Chilpancingo. Un Chilpancingo complejo, un Chilpancingo con muchas posibilidades también, pero que vive momentos como en muchos puntos de transición, es decir, lo que es hoy la administración en términos generales es completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados hace 10 años. Hay evoluciones, hay nuevos temas. Es un reto hoy gobernar cualquier lugar. Por supuesto. Creo que cada región, por ejemplo, de nuestro estado de Guerrero tiene sus contrastes. En la capital, pues aquí converge, aparte los poderes, aquí se hace política, converge la pluralidad de todo el estado, la diversidad, la multiculturalidad, y eso nos permite a nosotros como políticos, quienes llegamos a gobernar la capital, generar esta inclusión, una política inclusiva, y pues creo que nos desarrollamos aún más en nuestras capacidades intelectuales y de conocimiento derivado de esta situación, y obviamente para mí fue un gran reto el generar una gobernabilidad y el poder gobernar con todos los sectores de la sociedad.
Inevitablemente la medición de un gobierno en cualquier momento, en cualquier época, va en función de los resultados y de la calidad de los gobernados. ¿Ve usted que hoy Chilpancingo sea mejor que cuando usted llegó a la responsabilidad? Por supuesto, Chilpancingo hay un antes y un después. Siempre lo he comentado, cuando yo llego, pues llego aparte de un colapso financiero que ya tenía de muchos años atrás, derivado a que pues se cargaron las nóminas en las participaciones, vamos a decir, que llegaban para gasto corriente, se cargaron pues todos estos ingresos de seguridad derivado a nóminas sin generar pues o el poder aprovechar toda esta cartera vencida que teníamos de pagos de impuestos. Entonces se dejó por una parte esta situación y aparte, entonces esto implicó gobiernos improvisados que nada más reaccionaban ante los problemas, pero no iban a profundidad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en ese antes y después, aparte del COVID? Pues iniciamos con una nueva reestructuración de fondo de una ley de ingresos. A mí me quedaba claro que teníamos que hacer una remunicipalización y esto lo hicimos desde el Congreso del Estado, desde la modificación de una ley de planeación, desde el tema de los foros de Chilpancingo, una visión a futuro, donde escuchamos directamente a los distintos sectores de la sociedad y en primera instancia generar este pulso social para poder desarrollar un plan municipal. Partiendo de ahí, pues generamos este plan, un diagnóstico donde decíamos qué tenemos que hacer a corto, a mediano y a largo plazo. Temas que obviamente no van a terminar con una administración, que son dos temas que pudiera ser, es agua y es el tema de seguridad. Pero que incluso pareciera fácil, ¿no? La fórmula, es decir, gastar menos, recaudar más. Digamos, en términos generales esa sería la fórmula. Pero ya en los hechos es complicado. O sea, reducir los gastos y lograr unos mayores ingresos. Y luego con una pandemia COVID-19, entonces llega una merma total, cerrado la administración, cerrado los negocios, una COVID-19 donde la gente estaba pues aterrorizada. Y hubo críticas porque finalmente Chilpancingo fue uno de los primeros municipios que decidió comenzar a tener no solamente una actividad, digamos, social general, sino ya ir mucho más allá. Efectivamente, acentuado ya con esos problemas, ya venía otro problema, el estallido social. Ya veíamos en otros municipios, Acapulco, otras áreas, donde ya había saqueos precisamente porque estaba cerrado, ya no había desarrollo económico. Entonces yo me enfrenté a tomar decisiones y dentro de eso generar el primer protocolo de reactivación económica y lo hizo la capital. Y en esto, pues ese protocolo sirvió como referente para aplicarse en todo el estado de Guerrero. Y que todo el mundo ya se reactivaba. Y entonces cuando yo aplico ese protocolo y mi primer día inician los tianguis artesanales, las socaleadas, los festivales, pues inmediatamente los adversarios decían, no, a la presidenta le gusta la fiesta, y cuando no sabían que era un tema de fondo de poder reactivar la economía. ¿Y esto qué permitió? Permitió inmediatamente recuperarnos en nuestro primer año en una parte de la economía, de poder recuperar un negocio local, los comercios locales, y también cómo lo palpamos en una recaudación histórica, el 122% de la recaudación. Que permitió avanzar porque también creo que se había vuelto una costumbre el hecho de que cada año se pedía dinero para completar sueldos y durante el siguiente año se terminaba pagando. Y entonces era un tema de no poder avanzar porque lo que se pedía hoy se pagaba durante todo el siguiente año y había que llegar al mismo punto. Y de repente cuando a finales de año se anuncia que no se iba a requerir o que había la posibilidad de salir adelante de esos temas, mucha gente se sorprendió y dijo, oye, ¿cómo es que ahora sí no van a pedir dinero? Pues comentarte, pues nosotros hicimos un plan, pero ese plan no significaría nada si no hay dinero. De nada nos sirve si no tenemos el dinero. Por eso hablaba que desde el inicio nosotros hicimos una reestructuración de una ley de ingresos que permitió la sostenibilidad de este ayuntamiento, pero también el combate de la corrupción fue habitual. Tenemos el primer lugar en transparencia a nivel estatal, los 3 años, donde sabía que la gente también tenía la duda de cómo gastaba el presupuesto. Porque además era una bandera, digamos, de campaña, una bandera política. Y una bandera del idealismo, la filosofía de nuestros principios partidistas, porque pues yo me impulso mediante un partido
y obviamente teníamos que aterrizarlos ya en gobierno. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos un plan, obviamente, pero también de la mano de ese plan, transparentar los recursos. Hoy por hoy quiero decirte que a nivel nacional del 74 avanzamos al 11 a nivel nacional, dentro de los casi 10 primeros municipios transparentes en el país, pero también avanzamos en escalafón rápidamente en el primer lugar. También vamos acorde a la armonización contable. Eso también lo debe saber la gente. Gastamos y se comprueba. Gastamos y se comprueba. ¿Por qué? Porque esto nos permite también que la gente pueda confiar en las instituciones, pueda saber cómo se gasta su recurso, a dónde se destina el recurso, y obviamente hoy son los resultados que hoy tenemos. Una nómina que se paga. Yo llegué con 54 millones de deuda, donde no me dejaron con la parte proporcional del aguinaldo, donde no me dejaron deudas pasadas de prestaciones, Capach, por ejemplo, 2 quincenas que no se les había pagado, con los sellos levantados en IMSS, deudas, créditos de Hacienda con los sellos levantados, protestas sindicales, por ejemplo, CFE 77 millones, y todo esto ya está cubierto. O sea, ¿cómo lo hicimos? Hoy es un gobierno sostenible, un gobierno sustentable. Hoy tenemos un patrimonio, porque dentro de ello inicié el primer año, nadie nos quería dar ni fiado, ni créditos mercantiles, precisamente porque el ayuntamiento estaba devastado en un colapso financiero. Y me dijeron, pues yo quiero agradecer a las empresas que confiaron en mí, como lo que es Fotón, y que inmediatamente me dieron ahí, pues a crédito estos camiones recolectores de residuos que vino sólidos, a solucionar también que otro es un gran arrendamiento problema. puro, que las vas pagando, pero ellos se encargan del servicio, vamos a decir, del servicio que requieren las camiones, del mantenimiento, porque es muy caro. Si no hay capacidad, si no hay un taller con estos camiones que eran nuevos, en un año se hubieran echado a perder y hubiera resultado pues peor. Entonces, por eso contratamos un servicio completo y el pago mes con mes, el pago de las camionetas. Estos camiones van a quedar como patrimonio del ayuntamiento. O sea, saliendo mi último pago es en septiembre, y ya se quedan como patrimonio, y eso nunca se había hecho, nunca, jamás. Pues llegaban los camiones, los arrendaban y se los llevaban. Y era de tema de 1 o 2 camiones que llegaban finalmente. Ahora, y esto vino también a avanzar con un tema social muy importante, porque llegamos a ver literalmente aquí en la plaza los camiones, los carros, las camionetas llenas de basura por este problema que había, y que se hablaba de que iba a ser un tema también de muchísimos años para resolver. Así es, 2 alertas sanitarias que teníamos porque precisamente no había una forma correcta en los residuos sólidos, pues venían aquí las camionetas, incluso a quitar en todo lugar. Hoy estamos combatiendo ahora la cultura, ya no es el servicio se da todos los días, por ejemplo, en los primeros cuadros de la ciudad, donde hay reactivación económica, y es ahí donde tenemos el problema todavía con el tema de que la gente, pese a que pasan los carros recolectores, siguen tirando la basura. Sin embargo, estamos aplicando también el reglamento. Obviamente es un tema de conciencia, es un trabajo colectivo con la sociedad, de tener un Chilpancingo limpio. Y pues bueno, yo creo que dentro de estos avances decíamos, primer lugar en certificación, primer lugar en transparencia, primer municipio de reactivación económica, la recaudación un 122%, ningún presidente había duplicado la recaudación en tan solo un año. Hoy estamos hablando que el primer lugar en transparencia a nivel nacional, decíamos, es un equipo que yo creo que parte de las claves que nosotros hemos tenido, y siempre lo he dicho, es que no puse a mis amigos, no puse a gente que no tenía que estar, puse a gente capaz, pero también la confianza en la toma de decisiones. Yo sabía que tenía que rodearme con gente que nutriera mi toma de decisiones, que supiera del tema, para que yo con seguridad pudiera avanzar. Obviamente también para poder transformar y poner la base de la 4ª transformación en la capital, el tomar decisiones pues implica también para muchos otros inconformidades, y creo que sin embargo, me voy al terminar mi administración contenta, porque hemos dejado la base que sí se puede transformar cuando hay planeación, no improvisación, cuando hay un equipo que vamos a decir que camine directamente con el líder, y que obviamente entienda
los retos y los desafíos que cada uno, un presidente o gobernante, tiene para dejar su huella, ¿no? ¿Cuáles serían los pendientes? Porque finalmente estos son los temas en donde se ha, digamos, asentado esta parte de la administración y donde han ido avanzando. Seguramente habrá algunos más donde todavía es más complicado o donde todavía por distintas circunstancias hay algunos pendientes, pero que también finalmente seguramente se tienen identificados, es decir, esto está pendiente, esto también, esto vamos a ir avanzando. Bueno, yo creo que dentro de lo que nos compete, nosotros como primeros respondientes, puedo hablar el tema de seguridad. El tema de seguridad, pues son también basadas en competencias. Muchas veces vamos a decir, la falta de información, el poder decir, cuando hay violencia en tal municipio, lo primero que le echan la culpa es al presidente municipal, cuando no saben que el presidente municipal es nada más áreas preventivas. Sí. ¿Qué es lo que hace un presidente? Un presidente, precisamente como primer respondiente, pues hace diagnósticos, hace esto que permite el hacer programas especiales. Voy a poner un ejemplo, que los desarrollo urbano, a lo mejor tenemos problemas en temas de colonias, de desarrollo urbano, porque se están peleando por invasiones. El hecho de que haya un problema ahí entre colonos, si llegara a haber un conato y no interviene el gobierno, ahí es una omisión del gobierno. ¿Qué hacemos nosotros? Que los conflictos no se vuelvan en delitos del fuero común. ¿Pero qué llegamos? Otro problema. Vamos viendo, la escuela 81, hay niños con adicciones. Tenemos que trabajar en una política preventiva, detectar si hay problemas, para que estos niños en algún momento no lleguen a pasar a poder delinquir, a lo mejor ya por un tema ya más profundo de adicciones. El poder canalizar, el poder acompañar, esos son el tema. Pero cuando ya hay un delito, ¿a quién le corresponde? Bueno, la estrategia, el tema de la estrategia, la investigación, ya compete a otros órdenes federales. Yo siempre he dicho que el tema de justicia, el tema, perdón, de seguridad también es un tema de justicia. De nada le sirve a mi secretaria detenga el mismo ratero, el mismo que está asaltando los Oxxos, el mismo que asalta cuando se pone a disposición a un ministerio público, pues ya lo liberan. Y es el mismo que finalmente termina, pues hasta se terminan burlando de la autoridad, dicen, no, ni me hacen nada, y terminan haciendo esas células delictivas que al ratito se absorben por la delincuencia organizada. Creo que el tema de seguridad es de competencias, es de orden federal, pero también es de una excelente coordinación. Pero hay algo, aguas. Por eso para mí es muy importante estas reformas judiciales que implementa el presidente de la República, porque también quienes imparten la justicia tienen un papel fundamental en que sean pues personas que estén preparadas a la altura, que tengan trayectoria para la impartición de la justicia. Y que muchos de estos temas que planteaba se puedan incluir, es decir, hemos visto infinidad de casos en donde se cometen delitos, se detiene incluso en flagrancia, pero no hay, digamos, este marco legal para poder detener a alguien. El tema de las extorsiones ha sido un caso similar donde dicen, bueno, no es un delito grave o no estaba considerado. Tendría que ver también esta parte de ir a hacer un nuevo catálogo de delitos. Por supuesto, te tendría que hacer una clasificación, se tendría que hacer un banco o un observatorio hasta de los mismos que inciden para que ya pudiera actuar en forma la fiscalía. Es decir, por ejemplo, en el tema de los que roban comúnmente, a lo mejor 1, 2, 3 veces, que ya fueran acumulativos. A lo mejor la primera vez inmediatamente hay un proceso, vamos a decir que por adicciones les dan un proceso a lo mejor menor en cuestión, pero un acompañamiento en cuestión a que se reivindique la persona, pero no se le da seguimiento, entonces termina luego reincidiendo y peor, ¿no? Entonces creo que es un trabajo en conjunto. A mí me queda claro que aquí nos compete la seguridad a todos, pero siempre lo voy a reiterar, en temas de competencias y en coordinación. Ahora, hace algunos años se habló del modelo de un mando único en los estados, porque también la carga para los municipios en materia operativa, por ejemplo, de seguridad, era muy pesada. Chilpancingo es la capital, pero hay municipios donde había 8, 7, 10 policías. Incluso aquí mismo en la capital, la cantidad de colonias que hay es muy superior a la cantidad de elementos que hay, y lo que se recurría era, digamos, a estar movilizando o estar rotando
a estos cuerpos estatales en función de las necesidades. Y en algún momento se habló como una alternativa para clarificar bien este tema, es decir, esta parte que pueda ser un mando único estatal y quizá dejar alguna otra área para el tema municipal, pero que permitiera tener esta unificación de todos los elementos municipales, estatales, y poder distribuirlos de mejor manera, los pocos que son. Pues sí, yo creo que tiene sus pros y sus contras. Nosotros en nuestro caso contamos, pues son cerca de 300,000 habitantes, tenemos 100 policías. Antes de que sucediera el mando único, teníamos nosotros comisionados aquí en el ayuntamiento cerca de 300 policías, más de 300 policías, y por eso por parte del gobierno del estado, y por eso se podría cubrir. Bien, el tema del mando único, obviamente, es que hay delimitaciones en las competencias también de la Sedena, en el tema estatal y municipal. Y obviamente en este mando único, pues también hubo el tema de la certificación, que terminamos, pues, con ¿cuántos policías? A ver, coméntame, porque mi secretaria fue también parte de este proyecto del mando único. Coméntame, mi secretaria. Buenos días. Por cierto, la primera secretaria de seguridad en todo el estado. Sí, efectivamente, pues en el tema del mando único, a mí me tocó estar como coordinadora de logística y administración cuando se implementó este proyecto, que iba de la mano precisamente con el tema de controles de confianza y pues ahora sí que tener una corporación confiable. Sí. En ese momento el municipio tenía una cantidad muy amplia de elementos por los comisionados que estaban en el gobierno del estado, pero con mando en el municipio. Entonces, perfectamente se tenía la cantidad de elementos para cubrir la seguridad que necesita Chilpancingo con la cantidad de elementos. En ese momento, por indicaciones del Comisionado Nacional de Seguridad, se llevó a cabo la depuración de elementos de la policía municipal. Y es cuando... Sí, que es cuando empezó a reducir el estado de fuerza. ¿Por qué? Porque se tiene que pasar por un proceso pues muy, digamos que intenso en cuanto a certificación. Y hasta costoso, entiendo, ¿no? O sea, muy, muy complicado en muchos sentidos de poder decir, ya tenemos nuevos elementos. Así es, nos cuesta mucho para poder certificar un elemento, sobre todo tiempo, porque es un proceso largo donde se deben de reunir diversos requisitos. Primeramente, se hace un entorno socioeconómico, poligráfico, de toxicológicos, físicos, médicos, y precisamente el psicológico es uno de los principales. ¿Por qué? Porque para que tengas la posibilidad de portar un arma debes de estar psicológicamente bien, tu entorno socioeconómico. Te hacen un estudio donde no son evaluaciones de conocimiento, son evaluaciones de confiabilidad de la persona que está ejerciendo la función de policía. Entonces, cuando ya un elemento no es confiable, pues obviamente se tiene que retirar del servicio, y fue lo que pasó en el 2014, donde se hizo todo este procedimiento, se mandaron a los elementos a la Ciudad de México, al Centro Nacional de Control de Confianza, y pues bueno, de ahí se determinó que ya no teníamos elementos confiables dentro de la corporación, y fue donde se fue reduciendo la cantidad de elementos que había y quedamos con un estado de fuerza muy reducido, pero obviamente con los elementos que tenemos ahorita, pues tenemos la certeza que son elementos confiables que han pasado por un proceso. Digamos que tenemos calidad y no cantidad. ¿Qué habría que hacer ahí en esta parte para quizá flexibilizar un poco? Porque seguramente hay mucha gente que dice, oye, yo sí me interesa ser elemento policial, tengo esta convicción, tengo los elementos, pero a veces es demasiado rígido este tema y la preparación que se tiene de semanas, de meses, termina a lo mejor por algún detalle menor fuera y no hay esta posibilidad de ir nutriendo de nuevos elementos a la corporación. ¿Habría que flexibilizar un poco quizá estos temas? Sí, tendría que ser pues un poco más flexible, pero desafortunadamente nosotros como municipio no tenemos injerencia en los resultados. Así es, nosotros estamos regidos por un centro de control de confianza, que son quienes manejan los estándares que debe de tener una persona que quiera ser policía. Entonces, principalmente temas psicológicos, porque podemos mandar a alguien que tiene ya una carrera profesional y no pasa, y puede pasar a alguien que tiene un nivel preparatoria y pasa. Y bueno, hay algo que sí quiero destacar, es que nosotros no hemos escatimado en los recursos en el tema de seguridad. Si bien es cierto, yo vine
pues le decía, son más de 200 millones de pesos, es cierto, pero la mayor parte se va en nóminas de seguridad, tránsito, servicios públicos, bomberos, protección civil. ¿Y qué hicimos? Pues ir tratando de generar ingresos propios para poder absorber parte de algunas nóminas o prestaciones, para poderle dotar un presupuesto al tema de seguridad. Hemos mejorado sus condiciones, tenemos una convocatoria permanente para poder ingresar cerca de 200 aspirantes, hemos mandado a hacer y no pasan, y porque eso también genera un costo, ¿no? O sí. sea, ahora, también habría que tener o habría que pensar en algún fondo para los municipios, porque en algún momento lo había, y ese fondo servía, dependiendo de la administración, a veces para bien, a veces para mal, pero había una posibilidad de decir, oye, de aquí vamos tomando y vamos fortaleciendo el tema de seguridad pública, y eran recursos importantes. Hoy pareciera que no hay ningún recurso o hay muy pocos, digamos, elementos para que los propios municipios hagan este esfuerzo de ir capacitando, de ir teniendo mejores unidades, de ir teniendo mejor equipo, incluso hasta a veces los temas de uniformes, por ejemplo. Así es. Bueno, nosotros nos tocó, pues digo, bailar con la más fea, porque todavía la anterior administración recibió otro rubro que se llamaba Fortasec, sí. Era un recurso especial que precisamente iba más dirigido a capacitaciones, a espacios públicos, y cuando nosotros ya llegamos ya no existía ese programa. Y era un recurso importante, entiendo. Claro, era un recurso importante, pero bueno, dicen que siempre de la adversidad tenemos que sacar la fortaleza, y yo quiero comentarte, hoy por hoy tenemos el primer certificación derivado también a dignificar la policía. Hubo la homologación de sueldos y salarios, un policía estaba ganando menos del estándar a nivel nacional, hubo ascensos, pero yo no los asigné porque era mi amigo, porque me caía bien. Fue a través de una evaluación que no la hicimos nosotros, fue la instancia correspondiente, otra instancia más arriba. Hubo compra de vehículos, camionetas, conforme a los lineamientos, cerca más de 1 millón de pesos. Hubo compra de camionetas, no nada más, grúa, canastilla. Hubo vehículos de protección civil. Vehículos de protección civil, pipas de agua. Rehabilitamos las áreas de pernota de los compañeros, estamos por arrancar ahorita la cocina, el comedor, sí. ¿Y qué más? No, pues tenemos la certificación de la policía de género a nivel estatal, somos el segundo municipio que tiene su policía certificada, esto atendiendo también los temas de prevención de violencia contra las mujeres. Sabíamos que era un tema muy importante, desde el inicio obtuvimos la indicación de nuestra presidenta de atender este tema, y pues empezamos primero por seleccionar el personal que iba a integrar la unidad policial de género, se empezó a capacitar y terminamos con la certificación. Ahorita vamos a dejar una policía certificada a nivel estatal, siendo el segundo municipio que cuenta con esta unidad policial. Y entonces, esto es parte, decíamos, de lo que hemos avanzado en lo que nos toca como primeros respondientes, dignificar la área, segundo, la productividad, sí. Tercero, el mejoramiento de sus condiciones, y cuarto, creo que eso es muy importante destacar, la confianza de la gente. Nosotros cuando llegamos teníamos una policía que no confiaba en la gente, donde tú le decías, hicimos una encuesta, un diagnóstico, y la gente no confiaba en la gente. Hoy hay mayor confianza. ¿Y cómo lo generamos? A través de la denuncia. Antes eran pocas las denuncias de alguna circunstancia, hoy tenemos denuncias directas a la policía municipal, incluso directas, digo, con número directo, sí. Y esto pues nos da la certeza de que la gente ha vuelto a confiar en esta área tan importante para nosotros. Quedaría pendiente, usted tuvo la oportunidad de ser diputada, conoce de estos temas, y si quedaría pendiente, o si es una tarea pendiente para la siguiente legislatura, tanto local como federal, el poder plantear estos temas en una gran reforma en materia de seguridad, que parece que es necesaria de los 3 niveles de gobierno, independientemente del tema de los partidos, porque creo que lo vemos en muchas zonas del país, de distintas condiciones, no solamente en estados que a lo mejor tienen carencias, sino en estados también donde el nivel económico a lo mejor es diferente, pero vemos muchas situaciones en materia de seguridad, y pareciera que todo esto que hemos platicado tendría que trasladarse a una gran reforma en materia de seguridad. Por supuesto, creo que es importante hacer una reforma a nivel federal en los temas de la clasificación, en el tema de la certificación. Obviamente cuando no pasa, a veces son por cuestiones menores, no es por el tema del arma, a veces
son por detallitos y ya por eso se veta. Y lo peor de todo es que se veta 3 años, ¿no? Así es. O sea, Algo que no pasa cada... y a veces por un detalle mínimo, y creo que no se puede generalizar. Hay que hacer una clasificación como estándares, ¿por qué no lo pasó? A lo mejor se le olvidó un detalle de una información, pero no exactamente, pues, digo, y se generaliza y avanza. Y la otra parte, considero que si la certificación se da incluso para todas las áreas, porque creo que la mayor parte que pasan es médico, es la de balística, y la única, la más complicada es la psicológica. Creo que esa parte es la que uno se tiene que detener. ¿Tiene que seguir la seguridad pública, digamos, el mismo modelo como está bajo el tema municipalización? ¿O esta idea que en algún momento se habló de un mando único estatal, es decir, que el gobierno de los estados tuviera el control para poder, digamos, distribuir o repartir mejor a los elementos municipales y estatales con los que se cuentan? Bueno, es que yo creo que es a nivel de sus competencias, por supuesto, cuando uno tiene que tomar decisiones debe de haber una cabeza, pero siempre en coordinación a sus competencias. Considero que sí es importante el poder generar una cabeza cuando es la estrategia, cuando es la investigación, que quien lleve los trabajos, alguien a lo mejor hasta de manera imparcial, ¿no? Pero respetando a cada quien las competencias, ¿no? Sin duda interesante el tema de seguridad, y creo que vale la pena muchos de estos aspectos que se han platicado, incluirlos en esta parte de esta reforma, porque no solamente tendría que ser una reforma judicial, administrativa, sino también en muchos de estos temas que hoy están. Sí, una reforma no nada más judicial, tendríamos que hablar también, revalorar cómo estamos los municipios en el tema de los policías municipales. Esta reforma que permita el poder tener una fuerza, cada municipio tiene que tener su fuerza policial preventiva, primero, y porque los policías preventivos están preparados a las distintas competencias, no están preparados igual que una Sedena, una Guardia Nacional. La policía preventiva es un primer respondiente, es un policía de barrio, es un policía que convive con la gente, de proximidad, y es distinto vamos a decir, la competencia que tiene la policía preventiva. Por eso creo que sí se tiene que revisar a fondo. Creo que esa va a ser clave. Sí. El tema, los primeros respondientes, siempre la policía municipal debe de ser el primer eslabón en el tema de seguridad. Aprovechando esta parte de lo que hemos platicado de seguridad, creo que en varias áreas hay un tema similar, donde tendría que haber quizá un fortalecimiento a los municipios. La carga social para los municipios es muy fuerte, porque la mayoría de la gente dice, el presidente municipal, la presidenta municipal, se hace, no se hace, cuando quizá a veces es muy limitado el margen, tanto operativo como incluso a veces hasta legal, de cosas. ¿Sería necesario un fortalecimiento mayor al municipio? Es decir, darle más elementos a los gobiernos municipales, insisto, de todo el país para poder ir realizando cosas. Yo digo que darle más elementos, considero que debe de ser una buena coordinación, una coordinación muy precisa, que cada quien asuma su responsabilidad. Yo digo, nosotros no podemos, por ejemplo, cuando es un tema que llega a haber un homicidio o alguna circunstancia, inmediatamente nosotros primero no podemos emitir una opinión, aunque seamos los primeros respondientes, y quizás hasta lo sabemos, ¿no? Nosotros no podemos investigar, aunque tengamos los elementos, nada más coadyuvamos en poder dar un informe, le damos continuidad, si fue en un negocio, clausuramos, pero muchas veces nosotros no podemos ni aperturarlo hasta que la fiscalía la institución a cargo nos dé la instrucción, ya se puede aperturar, ya nos dé el seguimiento de cada proceso. Y yo creo que no solamente va en el tema de seguridad, sino en muchas otras áreas, en temas de obras, en temas de reordenamiento, que son quizá de las cargas mayores que se tiene. A veces esta limitación legal también no les permite ir a mucho. Veía apenas el caso, por ejemplo, de esta zona norponiente, donde también había muchísimas limitaciones, hasta legales, para poder actuar, pero el reclamo era para la autoridad municipal. Así es, fíjense que muchas veces piensan, es que trae la presidenta municipal tantos millones de pesos. No son dineros que nosotros tenemos así, nomás es en papel, pero ya tienen destino. Por ejemplo, tenemos, si bien es cierto, hay un presupuesto de más de 1,000 millones de pesos, dentro de esos 1,000 millones, el 60
el 60% se va para pura nómina. Y no es una nómina que yo me traje, son más de 3,000 trabajadores que tienen sus prestaciones y que llegan y se tienen que cumplir. La otra parte se divide en Fortasec y el FAIS, que es el tema de obra. Y entonces, ¿con qué yo me quedo? Con un mínimo que viene de la federación, un mínimo. Y entonces, ¿qué tengo? ¿Cuál es la estrategia que ha hecho la presidenta? Generar ingresos propios. O sea, generar ingresos propios para hacerle frente a todos los problemas como esto, la zona norponiente. Oye, que las máquinas, oye, que necesitamos, que ya se reventó un drenaje. Oigan, pero no es un recurso que muchas veces tenemos que estirar, tenemos que buscar, ¿no? Y que al final de cuentas también es un tema donde creo que se ha avanzado, cuando menos en los últimos meses. A veces el tema de obra es un tanto criticable porque de repente hay muchas obras que no se ven. Pero que ahí están y han beneficiado. Luego, los resultados ahí están. Hoy Coneval, ven, secretario, por favor, acompáñame. Y Capash. Dentro de los temas pendientes siempre hemos dicho que pues tenemos el tema de Capash, tenemos el tema de los servicios básicos y primarios. Por eso aquí en la capital hicimos un diagnóstico en el tema de infraestructura. Creo que el tema de infraestructura debe de ir a fondo, más allá de esas obras que quizás no se ven. Siempre el gobernante pues le gusta pues ir a inaugurar la calle, le gusta ir verse visible, que diga que cuando pasó en la calle, ¿qué nos encontramos en Chilpancingo? Que aquí primero se hacían las calles, antes de los drenajes, antes de las líneas de agua, pero para poder, según las reglas de operación del FAIS, primero debe de ser el servicio básico y primario. Entramos con drenajes, con líneas de aguas, con sistemas de bombeo, entramos con programas de electrificación y hoy por hoy incluso no lo podemos decir, pero a través de la gestión y el convenio que hicimos con CFE, más de 40 proyectos de electrificación llegaron, que fue, si bien es cierto, un rubro del gobierno federal directo, pero que incidimos nosotros en decir, aquí falta. En el tema de Coneval, y no lo decimos nosotros, ahí está Coneval, 2022 nos califica Coneval, erradicamos el 22.6% en pobreza extrema en cuestión a infraestructura del servicio básico. ¿Y qué es eso? Fuimos a colonias donde tenían más de 40 años y no tenían drenaje. Y bueno, ahí comenta más o menos este tema. Muchas ¿Cómo hicimos gracias. esta planeación? Muchas gracias, buenos días, amigo, buenos días. Pues, presidenta, ya lo habíamos comentado, ¿no? El tema de generar una planeación estratégica para generar un corto, mediano y largo plazo. Un ABC en esta administración, ya bien lo decía Pico, cuáles son los pendientes. Yo no creo que vaya a haber pendientes, yo creo que van temas en proceso. Definitivamente la administración pública municipal, 3 años son insuficientes para poder generar las condiciones, sobre todo en las que se encontró la administración. Y la necesidad de ciertas obras, ¿no? Porque de repente pensamos en algunas obras y pensamos en obras grandes. Así es. Donde el costo de estas obras está fuera de cualquier posibilidad municipal. Es correcto, pero si cada administración de manera muy responsable, como lo ha hecho la presidenta, hace lo que le corresponde, creo que va acumulando para llegar a una meta final. Y en ese sentido también tenemos que entender que tenemos pues que basarnos en las reglas de operación de los programas como FAIS, como Ramo 33, en donde te exige una normatividad muy puntual en donde no puedes saltártela, ¿no? Y otra situación, el tema tiempo, y el otro, la atención a la ciudadanía. No te puedes desbocar a atender un solo problema cuando sabemos que hay un conjunto de cuestiones. En la Secretaría de Obras Públicas nos sentimos nosotros afortunados porque es la secretaría que al fin y al cabo muestra los logros de esta administración, pero esos logros son concatenados y son intrapolados con todas las secretarías, es decir, todas las obras que genera la Secretaría de Obras Públicas están consensados, tienen un no hay tema, planeación, si no hay recursos, y traen un enfoque de medio ambiente, tienen que ser revisadas por el Instituto de Equidad de Género, trae el tema financiero para reactivación y una serie de cuestiones. cuestiones. Que de repente a veces creo que no terminamos por entender el enfoque que tienen que llevar las obras ya con una visión ambiental, social, hasta de género. Y de repente alguien dice, oye, ¿por qué esta obra? Cuando quizá no tenemos esa visión de decir, es que es un tema que tiene una regulación con medio ambiente, que tiene una regulación de tal manera. Yo recuerdo una explicación que daba en el tema de la Alameda, alguien decía, oye, ¿por qué la remodelaron? Porque tiene un fin social también, que quizá a veces no vemos de primera mano.
Así es. es. Y ese enfoque nos ha permitido que podamos avanzar. Hablaba la presidenta y hablabas tú hace rato de la reactivación económica y esa recaudación. Por eso hablo de que tiene que ver con todo. Cuando recibió la presidenta municipal la administración, la Secretaría de Obras Públicas generaba una derrama económica de aproximadamente 230 millones de pesos. A la fecha, la presidenta va a dejar una derrama económica para Chilpancingo anual de casi 360 millones de pesos. Es decir, aumentó más del 50% y eso fue gracias a la recaudación. Que es una aritmética. Sí. Más recaudas, más te damos. El gobierno te da más. Y además creo que administrativamente les da un plus de poder manejar ese recurso extra para algunos otros temas que van surgiendo, no solamente para lo que está etiquetado donde ya no puedes tocar nada. Así es. Así es, y digo, la obra básica, ¿cómo enfocamos con Capaz, no? Y que también esto mejoraron los ingresos, ¿no? Por eso digo que ahí es Capaz, no, todavía no es sostenible y sustentable, pero si tuvimos que generar las condiciones en estos 3 años para poder generar mayor recaudación, ¿no? Así es. Y bueno, como lo comentábamos, la presidenta al inicio de su administración generó foros de consulta ciudadana, un ponderante que incluso lo señala la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial en el Sistema Nacional de Planeación y el Plan de Desarrollo Nacional, es que tienes que poner en el centro de la toma de decisiones al ciudadano. Y eso ha permitido que a través de foros de consulta, a través de asambleas públicas, de audiencias, sepamos a dónde dirigir el recurso del ramo 33. Sabemos que es poco el recurso, incluyendo que ya aumentamos más del 50% de lo que recibimos, pero es insuficiente para cerca de 600 colonias y 47 localidades. Por ello es que tendríamos que ser muy puntuales en dónde se requería el dinero. Y entonces la presidenta, la estrategia es, pongo al ciudadano en el eje de la toma de decisiones, decidan ustedes y yo me evito problemas, pero también trabajo en los temas trascendentales. ¿Cuáles fueron los temas trascendentales en materia de infraestructura de obra pública? 2. 1, el agua, por supuesto, que es el principal problema para Chilpancingo. Y 2, el tema de la disposición de desechos sólidos. Esos dos aspectos se están trabajando con dos proyectos a corto, mediano y largo plazo. El tema del agua era primero sustituir líneas de conducción, modificar todos los sistemas de abastecimiento de agua, sustituirlos, comprar nuevos que no te gastaran, a reactivar los huertos solares que nos permitieran bajar esa demanda económica de lana que teníamos y bueno, al mediano plazo generar pozos de abastecimiento de agua sectorizados como lo estamos haciendo ahorita en Cooperativa y en Ocotepec, en donde nos van a permitir esos pozos de agua que te dan entre 18 y 24 litros por segundo, abastecer a una zona de Chilpancingo junto con Proyecto pozo, a corto plazo. con Pozo Petaquillas, que esa es nuestra apuesta por el corto plazo, ¿no? Pero también tenemos acciones a largo plazo. Digamos ir en las dos vías, ¿no? Y a largo plazo también. Lo inmediato y los proyectos quizá de mayor alcance. Así es. Y entonces, en el largo plazo, en esos foros de consulta, resulta que pues había que traer más agua para Chilpancingo. ¿Y cuál fue la viable? Traer agua de Río Papagayo, que es un proyecto enorme de 1,600 millones de pesos, ¿no? Pero que tenemos que generar una responsabilidad compartida entre federación, estado y municipio. Y que creo que ese nivel no solamente sería multianual, sería multiadministración. Así es. Entonces, te digo, no es un pendiente que deje esta administración, simplemente hizo lo que le corresponde. La siguiente administración que deberá hacer, empezar con la gestión del recurso, ¿no? Ante las instancias correspondientes. Y creo que una clave va a ser no reinventar el municipio finalmente cada 3 años, como se venía haciendo. Decir, es que lo hizo la administración anterior, lo borramos, lo quitamos, sino quizá ir avanzando y aprovechando esos tramos que ya se lograron para ir construyendo esta parte. Y el otro tema era el tema del relleno sanitario municipal en ese entonces. La presidenta, a través de convenios de coparticipación entre la Federación, el Fidesur y Gobierno del Estado, Semarén, se ha desarrollado el relleno sanitario, que en este caso es el Parque Industrial de Disposición de Desechos Sólidos Urbanos Intermunicipal. Para la siguiente lo que conocemos como Matlalapa, ¿no? Lo que está en Matlalapa. Y que, como dice la presidenta, nosotros teníamos claro que no lo íbamos a utilizar, pero generamos la gestión. Para que no sucediera las 2 alertas sanitarias. Y que finalmente va a quedarnos. Dejamos carros recolectores y dejamos ya el sitio final para la siguiente administración. Así es. Bien, para quienes escuchan a través de esta frecuencia 102.7 FM, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir platicando aquí a través de las transmisiones en redes sociales y vamos a regresar. Todavía tenemos varios minutos y muchos temas también para platicar en ese sentido. Pausa en radio y seguimos platicando aquí en redes sociales. Muy bien. Pues ya vemos los pendientes. Chilpancingo de los Bravo, corazón de guerrero.
Esta es la imagen de la administración de tu ayuntamiento que preside la licenciada Normotilia Hernández Martínez, conformada... Sociales, estaremos platicando y seguiremos finalmente a reincorporarnos en un par de minutos con la transmisión en radio y agradecer también aquí a don Carlos Balbuena, titular de Capach, por podernos dar este diagnóstico un tanto más amplio de lo que se ha hecho y que va de alguna manera ligado con lo que hemos visto en estas áreas de ir recomponiendo un tanto el caballo para que avance, ¿no? Buenos días, presidenta, buenos días, don Federico. Bien, ahorita mencionabas que las administraciones debería haber una continuidad y seguir mejorando lo que se dejó. Y aquí en Chilpancingo los problemas más fuertes es seguridad y agua potable. Pues la incongruencia es que el sistema operador de agua potable, en el momento que lo recibimos, pues no podíamos continuar con nada porque encontramos una Capach colapsada financiera. Se hablaba incluso en algún momento, yo recuerdo, de estos términos que de repente asustaban, es decir, hay que declararlo en quiebra, hay que refundarlo, hay que inventar algo para poder solucionarlo porque ya estaba sentenciado. Pues no había necesidad de declararla en quiebra, estaba en quiebra. Sí, la encontramos en quiebra definitivamente, porque al llegar la administración de la presidenta Norma Otilia, las oficinas cerradas, en huelga por falta de 3 quincenas de pago, prestaciones que no se les pagaron a los trabajadores, la energía eléctrica suspendido, el sistema de bombeo. Deuda millonaria. Deuda, 77 millones de pesos, mismos que se cubrieron el 15 de marzo de este 2024. También teníamos sellos cancelados del SAT. Yo no pude facturar hasta marzo del 2022. Entonces no podía facturar, no podía cobrar. Sí, por lógica. Obviamente la base de datos o el software comercial que se maneja para la facturación y la cobranza era una empresa externa. Nos entregan y se lo lleva. Y nos deja con una mano adelante y otra mano atrás, ¿no? Obviamente con la base de datos de lo que teníamos, pero de 3 años atrás, a reconstruir esa base de datos y implementar un software comercial de la Capach. Que ahora ya es propio. Es de Capach. Y ya quedará finalmente esto que nos explicaba, ¿no? Con el mismo caso, el tema de la recolección de basura, es decir, hay que depender de alguien más con lo que te cuesta, con lo que eso representa, a diferencia de ya tener algo propio. Algo propio. Y algo interesante, ¿no? Hablando de la situación financiera. Cuando entramos y ahorita el gasto mensual de la Capach es de 10 millones de pesos. El ingreso era de 3.5. Actualmente obviamente empezamos a crecer mes con mes y ahorita estamos ingresando alrededor de 6.5 millones de pesos. Pero aún así tienes un déficit de 3 millones y medio. Pero superamos lo doble de lo que se ingresaba. Quienes saben de administración saben que lo más difícil es, digamos, esta parte, lo primero, ¿no? Ir avanzando en este tema. Sembrar, ¿no? E ir reduciendo estos déficits. Pero establece los mecanismos. ¿Qué sucede? Que la Capach no tenía un área de facturación desde que nace. Facturaba un área de tecnología. Pues obviamente no llevas ningún control, no había un calendario de eventos comerciales. Es increíble, ¿no? Cuando repartir. Que una instancia tan importante. La más delicada. Sí. Más delicada. Y en un tema tan trascendental que durante muchos años se reclamó que era la administración que no pudiera tener un departamento específico para esta área. Para facturación. Eso ha logrado que obviamente poco a poco han ido creciendo los ingresos, pero seguimos siendo insuficientes financieramente. Pero ya obviamente hay un camino que obviamente es una base para continuar con ese camino. Si no seguimos así, pues obviamente volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Y obviamente aparte de ello nos enfrentamos a que el personal no estaba capacitado en ninguno de sus puestos. Hicimos una encuesta de servicio en casa por casa. ¿Una tecnificación por área? Tecnificación y aparte capacitación administrativa. Porque al hacer la encuesta me dice, oye, es que yo voy 3, 4, 5 veces a Capach y no me resuelven nada acá. Y aparte unas oficinas que daba terror entrar a que te atendieran. Obviamente después de esa capacitación capacitamos a 30 trabajadores, pero aparte de capacitarlos en atención al público, hazle una evaluación psicométrica. Okay. Tienes la capacidad, pero a lo mejor no tienes la habilidad o le eres la persona idónea para otra área, por ejemplo. Es correcto. Entonces ya nos determinamos, fueron 7 los trabajadores que salieron, pero aparte había que remodelar un poquito la oficina. Con recursos propios, ahorita tienes una oficina de atención. El tema de la plantilla, porque también es importante, y digamos, era recurrente esta parte de que casi cada quincena estaba un paro, se conseguía el dinero, se pagaba, pero era lo que se debía, y entonces otra vez empezaba este ciclo nuevamente de poder ir solucionando este tema. Estamos hablando de una base de trabajadores de 340.
El aguinaldo, si tú recuerdas, la segunda parte, porque lo venían pagando en marzo, abril. Sí, Sí. decían de manera de broma, se va a juntar con el que Se viene, va a ¿no? juntar con el que viene, y las quincenas obviamente le pagaban el 100% a un sindicato, a otro la mitad, y así iban. Ahorita, las quincenas a lo mejor enero, febrero, marzo, te las pago al 100%. Ok. Ya ahorita que empieza el estiaje, te pago el 80% y a los 2 días te estoy pagando la diferencia. Pero Pero pago finalmente, completo. exacto, Se ya paga hay, completo. y hay cuando menos esta parte de voluntad y de acuerdo y de entendimiento, decir, a lo mejor no es lo ideal, pero es mejor de lo que se tenía antes y Definitivo. vamos avanzando. Así es. Y los aguinaldos, los 6 aguinaldos, primera y segunda parte de cada año, se pagaron de manera puntual y al 100%. Inclusive el de diciembre del año pasado se pagó el 1 de diciembre, con un apoyo aquí de la presidenta, que obviamente tuve que devolverle la lana, ¿no? Pero se pagó el 1 de diciembre del 2023. Y esto creo que también genera un tema adicional en el trabajador, tanto de motivación como también de obligación, de poder decir, a ver, ya cumplí con mi parte, cumple con la tuya, hay que cerrar esta parte, hay que ir limitando esto que también ya era una costumbre. Decían, es que al fontanero tienes que darle ahí su mochada cuando pase, pues porque a lo mejor él no tenía otro ingreso, pero creo que esta parte de ir cumpliendo o ir a acercarse al cumplimiento permite cerrar esta llave también. Es un círculo vicioso, obviamente. Si tú le das atención al trabajador, pues obviamente vas a tener una atención hacia el usuario. Te puedo decir que todavía tengo deudas de prestaciones que voy atrasado en el pago, pero las nóminas van cumpliendo. Ahora, otra parte delicada. Tenemos alrededor de 64 trabajadores que ya tienen 40 o 50 años dentro del organismo y que ya tienen 80 o 70 años, que obviamente ya no pueden trabajar, pero siguen ahí en la nómina. Entonces, aquí la presidenta, haciendo un esfuerzo, dice, a ver, yo le pongo 1.100.000 pesos y vamos a ver cuántos se pueden ir ya pensionados o finiquitados para que puedan hacer su gestión ante el Seguro Social, porque todos los trabajadores de Capach tienen Seguro Social. Entonces tú sales de Capach y sales pensionado por el Seguro Social. No quedas desamparado, aparte de tu finiquito de la Pero Capach. finalmente ya, digamos, es una carga menos. En Ahorita todavía no, porque hay trabajadores, por decirte un ejemplo, que que se les da un finiquito de 1.800.000. Perdón, de 300.000 pesos. Le dimos 100.000, le debo 200.000. Yo le voy a seguir pagando quincenalmente hasta cubrirle sus 300. Entonces, termino esos 11 trabajadores, el último, en marzo del 2025. En ese momento te baja la nómina, pero ese beneficio ya no lo vamos a ver nosotros, ya lo va a ver la siguiente Pero administración. volvemos al punto, cuando menos esta parte del barco de Capach, en términos generales, ya se estabilizó, podríamos determinar. Podemos decir que ya no tiene boquetes, ya puede navegar, pero hay que seguirle haciendo mejoras y continuar lo que ahorita está viviendo. Porque finalmente tendría que ser el camino. Insisto, hasta hace algunos meses o hace algunos años se hablaba de esta parte, es decir, hay que refundar el organismo, hay que desaparecerlo, hay que privatizarlo, porque no se veía una posibilidad de esta esperanza de enderezar el barco. Hoy, cuando menos al momento de cerrar la administración, tiene un rumbo. Sería, digamos, ya navegable esta parte. Tiene un rumbo, tiene un soporte documental, tenemos ya procedimientos que antes no existían, existe un reglamento interior de trabajo, o sea, hay un soporte documental y hay capacitación del personal. Y aparte, ante autoridades externas, como es la ITAEGRO, pues participamos dentro del Estado, somos 5 únicamente sistemas operadores de agua que participamos y tenemos un reconocimiento por transparencia a nivel Estado, siendo el tercer sistema operador. Poniéndole dramatismo, lo rescataron del más allá a Capach. Sí. Correcto. Es y a nivel nacional también, ¿no? En destacar que vamos a dejar documentos rectores, como es el Plan de Desarrollo Integral. Ni siquiera sabían que es un Plan de Desarrollo Integral. El Plan de Desarrollo Integral es precisamente como un plan de desarrollo urbano, pero aquí directamente en la infraestructura exclusivamente de las líneas de conducción y temas de drenaje. Este documento rector nos ha dado las 5 acciones más importantes para poder avanzar. ¿Qué hicimos? En el tema financiero, en el tema administrativo, en el tema de infraestructura. Aparte de ello, ahorita en este momento, ningún presidente le había invertido, aparte del Plan de Desarrollo Integral, el catastro de redes. Nos encontramos, Federico, donde Chilpancingo había socavones, y es que el drenaje, por ejemplo, te voy a poner en el centro, 5 de Mayo, todas estas áreas, lo que era aquí por Heroínas, que también había muchos socavones por el drenaje que tenían más de 40 años de este drenaje de cemento, y que el trabajador no sabía dónde estaba. Así que no había, entonces hicimos nosotros un catastro de redes.
seccionado, hace falta más, pero en esta primera etapa, en una sección la que más problema nos está dando, que es la zona céntrica, empezamos a hacer este estudio. Hoy, con este plan rector, con este, vamos a decir, de esta rectoría de estos documentos, por lo menos ya no van a hacerlo como nosotros, que llegábamos, el drenaje se está colapsando. Y hay que andar y hay que buscar, abríamos una parte en medio de la calle y terminaba estando hasta la banqueta, ¿no? Entonces, hoy estos documentos, ese es una, el censo de impacto, el censo de impacto también, para ser un complemento del plan del proyecto Papagayo. Por ejemplo, el proyecto Papagayo, 2.8 millones. El tema de el catastro de redes, ¿cuándo? 1.4. El PDI, 1.2. ¿Qué otro proyecto en temas de Capash? En temas de Capash fue el proyecto Papagayo, que ya lo comentamos, el tema de catastro de redes. Y de infraestructura, ¿cuántos millones? De infraestructura en el primer año. De drenaje, agua, sistemas de agua y tratadora de agua. Eso también, primer lugar en todo el estado en la tratadora de aguas residuales. Cerca de 400 millones de pesos nada más que se dotaron de infraestructura en el tema de Capash. Estas obras que tú me decías al inicio, no se ven, no las van a ver, porque fueron en drenajes, fueron en líneas, donde sustituimos todos los sistemas de bombeo. Nos encontramos con los sistemas que tenían más de 20 años, ya no servían, obsoletos, gastaban más luz, ya no estaban con la capacidad que antes extraía el agua, hoy ya es menos, entonces fueron acorde a un estudio que nos permitió pues tener hoy la mejoría de los resultados del cobro del tema de la luz principalmente. Bien, a quienes nos escuchan a través de esta frecuencia 102.7 FM, vamos a despedir esta transmisión. Vamos a continuar todavía, si nos los permite la presidenta, en este ejercicio que me parece sin duda interesante, porque son muchas áreas, son muchos temas en donde finalmente creo que es importante que pueda quedar esta explicación, estos detalles en esta transmisión. Y bueno, agradecer a quienes nos sintonizaron a través de esta frecuencia 102.7 FM. Mañana en punto a las 9 de la mañana, la programación normal, hoy en este ejercicio especial, y seguimos aquí en redes sociales, si nos permite la presidenta. Adelante. Gracias a quienes nos escucharon y nos quedamos aquí en esta transmisión. Un saludo. Bien, seguimos a través de las redes sociales en esta transmisión, aprovechando este gran ejercicio, y comentamos, presidenta, que muchos de estos temas quizá políticamente a veces no son tan atractivos. Al final, la autoridad, el presidente, es un político, y de repente tiene esta opción de decir, esta obra que se va a inaugurar y que va a haber fotos, y esta que a lo mejor no se va a ver. Hay que desprenderse a veces un poco de esos temas y decir, bueno, la que se necesita es esta, ¿no? Sí, a mí esto fue para mí un reto, pero también me daba la garantía que iba a generar el bienestar social de las familias. Estas obras quizás para muchos que no son visibles, pero fueron de gran impacto social y de mejoría en las condiciones de las personas que a lo mejor no te contaban con drenaje, donde vivían con fosas sépticas durante más de 40 años y no se podían conectar, personas que no llegaba el agua, personas donde tenemos tuberías tapadas, y una parte ya fue heroínas. Toda esa línea, todos niños héroes, toda esa parte estaban tapados, nunca llegaba el agua, precisamente, y nadie quería, nomás decían, la calle sí, pero no la línea. La avenida Álvarez es. Los sistemas de bombeos, ¿quién quería invertir? Le decían, no, es mucho dinero y ni lo va a ver la gente. Y el político lo que quiere es que lo vea la gente. Yo en mi caso dije que yo sienta el pulso, que la gente está contenta, que se ha mejorado su condición de vida. Y ahí lo dice Coneval, ahí lo dice INEGI en estos temas, ¿no? Y que además pasa por esta parte, ¿no? Es decir, los indicadores de repente uno los ve muy lejanos, muy técnicos, pero volvemos al punto. Cuando la gente trabaja, cuando recibe su sueldo, cuando no hay paros, cuando no hay manifestaciones, de repente ese me parece que es un termómetro mucho más importante que quizá el de los números, que evidentemente es técnico, pero socialmente dice, oye, puedo salir, hay agua, hay tránsito en mi colonia. Ese es de alguna manera un indicador mucho más claro, ¿no? En efecto, y fíjate que yo hice una contabilidad, y ahorita que hizo la exposición Capash, antes de que nosotros llegáramos, hicimos un conteo de los paros entre todos, trabajadores y todo esto, entre 150 y 180 manifestaciones, nada más las problemáticas que había de Chilpancingo. Cuando yo llego, mi primer año fueron cerca de 80 a 100
fue mejor, después fue bajando y ahorita concluimos en este último año y eso que nomás fue el único rubro fue Capaz, creo que fue los temas 2 o 3 en otros temas, 60 bloqueos. ¿Por qué tenemos nosotros que tener bien ese dato? Porque esto nos permite también generar un diagnóstico que está sucediendo algo abajo. Y hoy concluimos que uno de los temas que te tienen que seguir aterrizando dentro de los pendientes, pues debe de ser el tema del agua. El servicio del agua es vital y lo decíamos, es un proyecto a largo plazo, es un proyecto, no debe de ser un proyecto por trienio, y no un proyecto político, no debe de ser un proyecto partidista, debe de ser un proyecto de Chilpancingo donde la gente se apropie y que también sea dentro de la participación de la gente se pueda dar continuidad. Yo incluso proponía en un foro, hay que hacer una comisión, un consejo que permita darle seguimiento exclusivamente al proyecto Río Papagayo, ¿no? Que se le dé seguimiento para que la federación, estado y municipio, si yo le metí en estos 3 años cerca de 400 millones en infraestructura, imagínense que en estos 3 años hubiera metido gobierno del estado 400 millones, 400, o la federación, pero bueno, es algo utópico, pero pudiésemos haber pasado, ahorita a lo mejor pudiéramos un avance, un 80%, para que la próxima trienio hubiera estado en el tema del agua. Pero aquí hay algo, lo mejor es que si nosotros hubiésemos el ingreso que se hubiera generado, hubiera sido mejor que el catastro, que es nuestro fuerte. ¿Por qué? Porque es un servicio básico. Hoy la gente paga una pipa de agua en 1,500. Incluso yo creo que la gente hasta sí habría una base, a lo mejor de lo mínimo, y el tema medido. Quien gaste más se le tendría que estar cobrando, ¿no? Y incluso hasta cuidaría el agua a la gente, ¿no? Y vale la pena también acotar esto que llegamos a platicar aquí con don Carlos Balbuena en varias ocasiones, que el año pasado fue, digamos, el más atípico de los atípicos en el tema del agua, y entonces esto también limitó más allá del tema de la infraestructura, más allá de esta parte, que no había agua. Hoy lo vemos y de repente hoy está lloviendo mucho, no, es lo que llovió normalmente, pero como teníamos esta referencia, vale la pena también hacer esta precisión que me parece sin duda también muy importante, ¿no? Sí, efectivamente, ahorita el beneficio de las lluvias que estamos teniendo en este momento es lo que va a repercutir en el 2025, que tu estiaje no va a ser tempranero, sino hasta marzo, abril, es cuando va a haber agua, entonces. Va a tener el vital líquido, lo que ahorita en este año no lo tuvimos porque el año pasado no hubo temporada. Y que va ligado con esta parte, ¿no? A veces de las inconformidades de esta parte, que lo llevamos a platicar, el problema no es que no se quiera dar agua o no se pueda dar agua, no hay agua. Pero algo importante, independientemente de los bloqueos que disminuyeron, es porque también tuvimos la negociación y la plática con la ciudadanía. La ciudadanía entiende, ¿sabes qué? Mira, tengo este problema, no te toca hoy, pero te lo voy a dar el viernes. Sí. Y se quitaron de ahí bloqueos efectivos con el diálogo y la sensibilización con los usuarios. Sin duda, creo que interesante. Presidenta, a veces es difícil el poder dar estas recomendaciones, sugerencias, porque va en función de la experiencia propia. Es decir, seguramente hoy lo que se ha aprendido es muy distinto a lo que se tenía de conocimientos, de capacidades al inicio de la administración. Pero si hubiera que pensar en algún manual que le dijeran, Presidenta Norma Otilia, pueda ir construyendo las bases de un manual para gobernar Chilpancingo, ¿cuáles serían esos puntos? Insisto, a veces es complicado porque dicen, cada quien lo define en su propia ruta, quien llegue va a tener su responsabilidad, sus propias políticas, pero sí creo que hay una experiencia que se va acumulando y que es muy importante, ¿no? Dicen que a veces sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y toda esta experiencia se va acumulando. ¿Cuáles serían estos puntos que dejaría usted, no solamente para la siguiente administración, para la siguiente administración, es decir, gobernar Chilpancingo, estas serían las recomendaciones? Bueno, yo siempre he dicho que tenemos para gobernar, pues lo primero hay que saber que tenemos problemas, ¿no? ¿Qué problemas tenemos? Y enfrentarlos. Dentro de eso, primero es un diagnóstico. Dentro de eso es un diagnóstico, pues buscar el equipo adecuado para enfrentar los distintos problemas. La planeación es importante. Siempre debemos de entender que nosotros quienes representamos un municipio somos, vamos a decir, administramos, más que
que políticamente y el discurso administramos los recursos y enfocamos los recursos para poder dar soluciones a las problemáticas. Entonces, es buena administración, planeación, el diagnóstico que debe de ser, el tema, obviamente, el equipo te tienes que rodear con gente que te ayude, no que tú les estés ayudando, que te ayuden en la toma de decisiones, que tengan conocimiento y que principalmente sea gente muy honesta. En temas ya de fondo, cuando teniendo ya un diagnóstico, uno tiene que revisar primero el tema jurídico. Por ejemplo, en nuestro caso, yo necesitaba dinero, pero para eso yo ya teníamos todo el diagnóstico. Tú lo dijiste, fui diputada, vi un andar de muchos presidentes municipales que se la pasaban ahí llorando que no tenían ingresos propios. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Y escuchaba cómo trabajaba el presidente de la República, en cómo recaudó tanto, y decía, no hay que cobrarle más a la gente que paga, que es al ciudadano. Hay que cobrar mejor la cartera vencida. Entonces, ¿yo qué hice? Me enfoqué a poder mejorar la cartera de vencida sin aumentar impuestos, pero también hice algo, el hacer una ley de ingresos equitativa, es decir, que el que ganaba más pague más. Y un ejemplo, siempre los he dicho, ya no lo voy a decir de 8, pero fue un ejemplo que pagaban cerca de 3, creo, millones, y hoy me voy que ya van pagando cerca de 16, sí, pero que deberían de pagar cerca de 20 millones, sin embargo, fue paulatino, y que hoy dejamos, digo, esta referencia. Y así con nuestra empresa, todas las empresas grandes, transnacionales, están pagando más. Y es un ingreso que fue más del 200% de ingreso nada más en giros comerciales. Entonces, por ello decíamos, y la otra, la remunicipalización en todos los reglamentos, la armonización de las leyes federales, locales, porque si no se armonizan, pues vamos a enfrentarnos como los más de 700 procedimientos que teníamos, temas administrativos, de laudos mercantiles, de derechos humanos, derivado a que nos dábamos un balazo con el propio reglamento que ya estaba desfasado de la realidad y que obviamente se argumentaban derechos o irregularidades que cometía el ayuntamiento. Y la otra parte, decíamos, parte fundamental, la participación ciudadana, que tiene que ser basada en la transparencia y la rendición de cuentas. Transparentar el recurso. Yo tuve más de 10,000 visitas a nuestros portales, cerca de 1,000 personas donde me pidieron puntualmente en qué me gastaba el presupuesto y le dábamos con documentos, y esto generó también la certeza, y considero que fue una base fundamental para poder recaudar más. Entonces, nos vamos cerrando este ciclo de administración, dejando un ayuntamiento sostenible y sustentable basado en los ingresos propios, aguas, pero no por ello podemos decir que hace falta más, pero ya hemos puesto en la base, el antecedente, que sí se puede mejorar las condiciones de la administración siempre y cuando quien venga se dedique a administrar los recursos para enfrentar los problemas y solucionar los problemas, ¿no? Hemos hablado ya de muchos temas de manera técnica. Políticamente, ¿qué fue lo que pasó? Porque Chilpancingo es la capital, se mueve mucho el tema político, llegó con una fuerza muy importante al inicio de la administración, con esta, digamos, fuerza que también representa el partido Morena, y de repente hubo muchas situaciones políticamente que también causaron sorpresa. Uno pensaba que, digamos, llevaría mano en cuanto al tema de la búsqueda de la reelección, como sucedió en otros municipios. ¿Qué fue lo que pasó políticamente en ese sentido? Bueno, primero comentarte, yo soy un activista, soy una mujer que vengo de la izquierda, tengo una referencia muy importante donde mis padres pues siempre nos enseñaron a actuar conforme a nuestras convicciones, a nuestra filosofía de vida, y me encontré a Morena como parte de mi filosofía de vida. Obviamente, encontrar un hombre como Andrés Manuel López Obrador, de hecho, el ejemplo de haber enfrentado tantas circunstancias, también me quedó claro que no eran los cargos los que nos mueven. Al contrario, debe de haber causas que nos impulsen para estar en los espacios. Yo, el ser diputada, el ser presidenta municipal, a mí me impulsó un anhelo, y era el anhelo de que Chilpancingo le fuera bien. Mi activismo fuerte ya en forma
socialmente, fue por el tema de la seguridad, cuando empezábamos a ver descabezados, cuando empezábamos a ver lo más feo que hoy ya se vive en el mundo, ¿no? Que ya lo están normalizando el tema de seguridad. Fue ahí cuando yo salgo y es ahí cuando me impulsa, apoyábamos a distintos actores políticos y terminábamos siendo pues como el mismo discurso y dije, ¿por qué yo no? Entonces empezamos a construir esta parte, llegamos a Morena y posteriormente tú sabes que pues las decisiones no dependen de una sola persona. Yo entiendo que a veces los partidos pues se hacen bajo luchas y conquistas, pero también me queda claro que también quienes traicionan a veces son los hombres y las mujeres. Considero que hoy por hoy Morena, aparte de ser el partido más importante de México de los últimos tiempos, el gobierno más importante, considero que también a medida que vaya avanzando se requiere una reestructuración. Y por eso yo considero que ese va a ser mi papel, no el hecho de que no me hayan dado a lo mejor la candidatura, pero no era por un tema, voy a decir, de seguir en el poder, era un tema pues para continuar con este proceso que hemos hoy comentado. Sin embargo, creo que lo vamos a seguir haciendo. Uno, desde la ciudadanía. Sí. Dos, desde el tema partidista, porque ahí estoy. Y tres, acompañando en las decisiones más importantes a la próxima presidenta de la República, que me siento orgullosa vivir estos momentos, porque sé que se va a enfrentar también ellas a grandes problemas a nivel nacional y necesitamos ahí estar las mujeres. Necesitamos estar los hombres y las mujeres de izquierda apoyándola y trabajando por nuestro municipio, por nuestro estado y por supuesto por nuestro país. El tema de la afiliación política está, digamos, fuera de cualquier duda. Así es, mi identidad está aquí, mi embrión está aquí, yo sigo aquí más fuerte que nunca y obviamente, como ustedes saben, pues mi empatía siempre de manera personal, digo manera personal y también por congruencia, pues apoyamos a la próxima presidenta de la República, vamos a decir, y a Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora, a nivel municipal, ¿qué fue lo que sucedió? Porque de repente también sorprendieron los resultados electorales a algunos, porque siguió esta gran fuerza de Morena, lo vimos en las diputaciones locales, federales, se ganan espacios importantes y de repente la capital que estaba gobernada no se ratifica este triunfo de Morena como tal, y esto abre muchas especulaciones, análisis, algunos reales, otros no tanto, pero ¿cuál sería su evaluación en ese sentido? Bueno, yo he compartido que la capital, pues aparte de ser la capital, están los poderes, aquí es la caja de resonancia en el tema político. Sí. La gente es más consciente en la participación ciudadana, tiene un contraste a las distintas regiones. Creo que es el lugar donde se hace, se come, se duerme haciendo política. La gente está enterada, está informada. Entonces, el voto de Chilpancingo es un voto consciente, un voto, vamos a decir, aparte de consciente, es un voto duro y que permite pues, que la gente fortalezca la democracia desde la capital. ¿Qué sucedió? Yo siempre he dicho, aquí están los resultados. Muchas veces el ganar no depende nada más de un candidato. Depende también del trabajo de partido, del trabajo de la estructura del candidato y de toda la coordinación que se pueda desarrollar. En este sentido, yo siempre dije, si yo no soy, pues me tenía que deslindar en ese momento porque no me permitía la ley el estar participando. Obviamente yo considero, basándose en ese respeto, pues mi partido, a lo mejor los que dirigen a lo mejor esta toma de decisiones, consideraron a lo mejor que la presidenta pues no tuviera injerencia, yo lo avalé así y obviamente pues los resultados deben de ser pues legítimos a quienes tomaron las decisiones, no propios. Yo siempre he dicho, mis resultados son estos como gobierno, me voy con un gobierno de resultados, ya desde transparencia, desde la rendición de cuentas, desde los resultados del tema de obra de infraestructura, desde la deuda pública y obviamente cada quien sabrá dejar su huella como lo considere, pero principalmente la historia nos pondrá en el lugar que nos toque estar. El hubiera a veces es complicado, pero
si Norma Otilia hubiera sido la candidata a la presidencia de Chilpancingo, ¿cree que el resultado hubiera sido diferente? Sí, por supuesto. Yo ya tenía datos bien. Obviamente los primeros datos fue el tema de la candidatura a la senaduría. Hicimos un sondeo, una encuesta, y obviamente salió positivo. Yo hice muchas encuestas, pero las hice, hay encuestas que son de propaganda, otra para publicidad, otras para ver tu realidad. Entonces el poder yo decir voy por esto era porque dije alcanza para esto. Y el trabajo que podamos desarrollar estratégicamente basado en los resultados que hemos hecho como gobierno, por supuesto. Obviamente no se da. Yo fui una persona con mucha madurez política, civilidad, y cuando yo doy cuenta de los resultados, inmediatamente yo soy la primera que felicita en ese momento a los candidatos. Les digo, pues para adelante, cuenten con nuestro apoyo, estoy muy contenta, reconozco el trabajo, aunque nunca nos dieron así abiertamente los resultados. Nos vamos con el tema de la presidencia municipal. Yo pido incluso una reunión, yo les digo, pues hagamos una encuesta en Pejo. Yo no tengo ningún problema por el cargo, o sea, jamás lo tuve, al contrario, pero hagámoslo limpiamente, que permita pues ganar contundentemente como se ganó la doctora Claudia. La doctora Claudia ganó más de 1.200.000 y hubo una gran diferencia con los demás candidatos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta entonces que no se tomaron buenas decisiones. Por ejemplo, estamos hablando de la montaña donde ha invertido el presidente de la República más cerca de 1,000 millones de pesos, nada más en caminos artesanales. 2 municipios que ganan Morena. Vámonos al tema de la Costa Chica, de la misma manera. Es más, hoy por hoy la fuerza más importante o parecida es PT que Morena. Entonces, algo está pasando al interior, que no se tomaron las decisiones, que no se llevaron los candidatos idóneos y obviamente los que tenían que continuar. El pueblo es muy sabio. El pueblo, mira, por eso le digo, hagamos esta referencia, este análisis. Creo que el análisis tendría que venir desde lo general a lo particular. ¿Qué pasó? Desde arriba, cómo se fueron tomando las decisiones y que hoy por hoy tenemos los resultados. Por eso yo considero que gobernar, muchas veces es que está gobernando el gobierno federal. El gobierno federal está haciendo lo propio. Sí. Hoy Guerrero, yo me acuerdo cuando en el 2018, Guerrero era el estado donde más recursos se enviaban. Los programas pilotos, como fue el tema del fertilizante, era el único que estaba. Y obviamente decía, ¿pero qué ha pasado? Necesitábamos armonizar. Para nosotros nuestro ideal es que todos los municipios caminaran con la cuarta transformación, porque a veces es complicado precisamente por ser distintas líneas partidistas, pues terminan, pues obviamente politizándose más los temas que verdaderamente atacando las causas de las problemáticas de los municipios. Creo que el tema partidista es un tema de análisis, pero que vamos a seguir trabajando. Creo que esta es la ruta que tendríamos que tomar todos los que estamos en Morena. Yo, aparte de ser presidenta municipal, soy consejera. Va a haber ya un Congreso Nacional en próximos días con los consejeros federales. Estamos proponiendo, el día de ayer tuvimos ahí un encuentro con Alfonso Ramírez Cuellar, quien aparte de ser un activista en sus momentos de esta organización muy grande como fue el Barzón, fue presidente de la Comisión de Presupuesto, hoy es parte también de los que realizaron los trabajos políticos con la doctora Claudia Sheinbaum, y obviamente también referimos en un espacio de que pudiéramos trabajar en hacer una evaluación, primero de la elección, segundo el tema de las reformas estatutarias que ya debe de tener el partido y el tema del partido con una visión al futuro. Morena se tiene que reestructurar, Morena se tiene que estar a la altura del pueblo. Ya nos mostró el presidente de la República que sí se puede, y entonces creo que eso es lo que vamos a realizar, trabajando, incluso vamos a trabajarlo, vamos a darnos los espacios después de que ya a lo mejor yo concluya este tema, vamos a entrar muy bien en el tema partidista. Porque finalmente la responsabilidad o la actividad política no concluye con el cargo. Finalmente son etapas distintas y creo que además, conociendo a Norma Otilia como tengo la oportunidad de hace algunos años, seguramente estas lecciones positivas y quizás las no tan positivas se quedan ahí pendientes y con esta intención de seguir en esta misma ruta política. Por supuesto, Norma Otilia no se va a quedar aquí. Ustedes saben que en próximos días vamos también a presentar
libro en el cual estamos trabajando y espero que antes de que yo salga, estamos en donde vamos a hablar pues el tema de mis orígenes, la trayectoria y principalmente hay algo, el tema de gobierno. Y la cuarta muy parte, antes de entrar, el tema de gobierno de lo que hemos platicado, porque no es a lo mejor un manual, pero sí a lo mejor la experiencia que les va a permitir a muchos presidentes en las circunstancias en las cuales yo tuve puedan tomar las mejores decisiones. El compartirlos me va a permitir de que también es compartir experiencias de éxito que se mejoren las condiciones de vida en sus municipios. Y tercero, las crisis. Los políticos tenemos crisis, a veces el hacer las cosas bien. Y se aprende muchísimo. Y tienes dos opciones, o te quedas ahí, por la puerta de atrás, y la tomas, o tomas esa crisis como un tema de fortalecer tu conocimiento, fortalecer la responsabilidad y marcar una huella y una nueva ruta. Y en mi caso creo que fue una gran experiencia que me fortaleció, me dio otra visión, me llenó también de conocimiento la gente con la que uno tiene que estar, ¿no? Y me unificó como familia. Creo que mi familia, hoy más que nunca, mis hijas, mis hijos, mi esposo, vivimos cuestiones que nos ayudaron a unificarnos más, pero también a mis hijos y a mis hijas los ayudaron a madurar más. ¿Qué vendrá? Porque esta evaluación que se ha hecho del último año creo que deja datos importantes. Si hay pensado algún tema de un informe, normalmente quienes permanecen en el cargo, bueno, tienen ya una visión a largo plazo. Quienes a lo mejor no son ratificados, de repente dicen se cierra la cortina el otro día de las elecciones y nos vamos. Caso de Chilpancingo, ¿qué se tiene programado cuando menos de este corte del último año? Pues como lo dije, yo no voy a dejar Chilpancingo, no porque no haya sido, a lo mejor no haya estado en la reelección. Norma Otilia está enojada, está frustrada, al contrario, yo en el momento que se cierra esta posibilidad, para mí se me abren otras puertas y creo que hay un gran abanico de oportunidades. Norma Otilia no nació en la política, no viene de una casta de políticos o de una familia política. Yo siempre he dicho, me impulsaron las circunstancias y en estas mismas circunstancias uno debe de seguir luchando. Creo que para mí el hacer al activismo, el haber tenido esta alta responsabilidad, aparte de ser un privilegio, fue conocer que el servir es una vocación. El estar aquí es una vocación porque tienes también la posibilidad de que te puedes enfermar de poder, por supuesto. Hay gente que se enferma de poder, termina divorciada, genera una inestabilidad emocional, termina una inestabilidad personal, familiar. Y creo que en este caso aterricé mis pies de que sabía que iban a atacar a mi familia, me iban a atacar a mí, iban a atacar a mi gabinete. Y creo que ha sido cuestiones que me han permitido el poder ser otra mujer después de esto. Entonces, seguiremos trabajando sin lugar a dudas. ¿Se tiene programado algún tema de informe? ¿Algún Por tema supuesto. de entrega de resultados? Bueno, pues de ello, obviamente vamos a hacer un informe, como lo hemos dicho. Ahorita, mañana, precisamente, tenemos lo del Día del Comerciante, tenemos lo del día, vamos a, con este fondo que siempre nos da año con año el banco, un fondo vamos a equipar a los adultos mayores, con sillas de ruedas, con aparatos auditivos, con sillas y mesas para sus clubes. Vamos a dar las mochilas a más cerca de 10,000 jóvenes de Chilpancingo, programas que siguen vigentes. Tenemos el Día del Servidor Público, vamos a dar los bonos que todavía faltan, el tema del servidor público, vamos a dar los bonos de protección civil, bonos de bombero, y también comentarle al pueblo Chilpancingo. Obviamente estamos también ahorita tratando de impulsar para dejar por lo menos el 50% de lo que va a ser el tema del aguinaldo, algo que no me dejaron a mí y que van a ser cerca de 20 millones de pesos, o sea, algo que no me dejaron, pero los voy a dejar porque no quiero que haya un pretexto, como yo lo pasé, que no teníamos nosotros, no nos quería prestar el banco, yo necesitaba 44 millones nada más del aguinaldo, me acuerdo en ese tiempo, y no me quería prestar el banco. Entonces, ¿qué hice? Y me prestó la mitad de lo que debía, me prestó 22 millones, me acuerdo, y de ahí tuve que agarrar de obra y recuperar todo el recurso en enero, ya entrando con la recaudación. Hoy no hay deuda, sí pedí créditos que pagué desde el año pasado, pero que
y al contrario, dejamos patrimonio, dejamos ingresos altos, dejamos mejores prestaciones de vida y a los trabajadores, vamos a dejar parte proporcional del aguinaldo, ¿Se si deja Dios una quiere. gobernabilidad en Chilpancingo? Hay gobernabilidad. Desde que llegó a Norma Otilia me propuse gobernar la casa para gobernar afuera y hoy estos son los resultados. ¿Se tiene programado algún evento de informe? 23 de agosto, el informe que siempre ha sido parte de, para mí, una cultura de rendición de cuentas al pueblo de frente a las y los chilpancingueños. Están todos invitados, 5 de la tarde, el tercer informe de gobierno en la Plaza Cívica. Pues por último, el mensaje presenta a quienes nos ven todavía a través de estos espacios en redes sociales, de esto que, insisto, es complicado hoy gobernar cualquier lugar. Chilpancingo es una ciudad que ha crecido muchísimo, con unas demandas completamente distintas, con las circunstancias políticas que cada quien atraviesa, con la toma de decisiones, con aciertos, con situaciones que quizá quedarán pendientes, pero ¿cuál sería el mensaje finalmente para que nos ven y nos escuchan de estos 3 años o estos casi 3 años de gobierno? Bueno, yo soy agradecida, primero agradecida con la vida, agradecida con mi familia, agradecida con la ciudadanía, porque siempre dije que en el centro de la toma de decisiones debería estar el pueblo. La gobernabilidad se derivó a la gobernanza. Era una nueva modalidad, pero eso es parte de la filosofía, los lineamientos de gobierno y la experiencia que tiene hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo segundo, pues agradecida con un equipo de trabajo que resistió, o sea, hubo mucha resiliencia en cada uno de ellos, en todas las problemáticas, porque no fue nada más la presidenta que enfrentó, fueron cada uno de ellos, que cada uno en sus áreas y circunstancias, debilidades y fortalezas que había en el área, lo vieron como una oportunidad para poder sacar a flote cada barco. Entonces, yo también me debo a un gran equipo a quien quiero agradecer. Aquí está mi secretario de Desarrollo Urbano, por ejemplo, quien también ha dejado un antecedente hoy por hoy, más de 40 espacios recuperados, ingresos, dejó un área sostenible, un área donde había mucha corrupción y que él deja un área donde mayores ingresos. También estamos con el plan de desarrollo urbano, el atlas de riesgo, estamos trabajando fuertemente en distintos temas, estamos dejando digitalizado el tema de todos los planos de las colonias que existen. Había problemas, no encontrábamos planos, perdidos, compramos un plotter, la herramienta más importante que requerían, digitalizamos toda esta área porque ya no hay planos que ya no existen. Entonces tuvimos que buscar, porque venían los problemas, pues tráiganos un plano para revisarlo, ¿no? Entonces sobre eso hoy hay un antecedente, digo, como esas, el poder, el tema del DIF, obviamente yo tuve la compañía de 3 mujeres importantes, mis 2 hermanas, primero María Magdalena, mi hermana Rosareli Hernández, quien es consejera, y hoy esta oportunidad que está al frente de mi hija, una joven apenas cumpliendo la mayoría de edad, pero sedienta, con hambre, esa hambre que muchas veces que necesitamos para poder salir adelante, poder enfrentar los problemas, y lo dije, la hicieron madurar muchísimo. Por supuesto, me voy con esta antecedente de generar con mi querida Ángela Quesada, con la primera Secretaría de Ecología en todo el estado de Guerrero y principalmente a nivel nacional la 7ª, pero también ya con proyectos que se trabajan de manera transversal con todas las áreas. Un ejemplo, con el tema de obras. Ninguna obra yo permití que se quitara el árbol, primero se tenía que preservar el medio ambiente. Antes que para hacer una calle quitaban el árbol, antes para hacer un parque quitaban el árbol. Hoy en día, primero se preserva la regulación, el tema del medio ambiente y parte de ellos la Alameda. La Alameda tenía varias, vamos a decir, jardineras, se bajaron para que las raíces pudieran tener mayor pues, apertura, poder generar un mejor ambiente y sembrando árboles. Entonces, por decirlo, 2 proyectos estratégicos con ella, fue relleno sanitario, el primer humedal en Chilpancingo, como fue Xocomanatlán, y muchas cosas más. Mi secretario de Finanzas poco habla, es un poco más enojón, pero es un hombre técnico, convencido de los retos. Creo que es un hombre que me dio resultados. Hablo desde el tema de lo que se tenía que hacer y prueba de ello que hoy las finanzas sanas
también de una cabeza que tenga visión, compromiso y con conocimiento. También aquí mi primera secretaria de seguridad, me jacto porque si bien es cierto, yo decía, nos pegan mucho, pero no nos pegaban por incompetentes, a veces por ser mujer y tomar decisiones. Y hoy están los resultados. Creo que como nunca se ha dado dignidad en el tema policial, ahí están los resultados y por eso me siento muy comprometida pues también con ellos y agradecida. Mi secretario de Obras Públicas, 800 obras nada más, con una planeación estratégica, con una visión al futuro, dejando obras que van a beneficiar, no estaba pensando en mí, beneficiar al pueblo de Chilpancingo, obviamente con conocimiento, un hombre que sabía que no nada más tenía que ser técnico, tenía que ser político, y la política es conciliar, es consensar, hay tantas necesidades, aprendimos mucho. Un secretario de salud que también que desde el inicio estaba como subsecretario, obviamente después se sube y fue por el tema también de las y los trabajadores, joven, que también fue diputado incluso en algún momento de la vida, con su experiencia, con el tema técnico, pues pudimos avanzar en distintos temas, en poder el primer protocolo de reactivación económica, la clínica de displasias de la mujer, el tema del dengue, se echó a funcionar el tema del laboratorio y muchas cosas más. Mi secretario de planeación, él es un científico. Él, para mí es un hombre que sin planeación no se puede gobernar. Nosotros llevamos muy puntualmente, gracias a él, todos nuestros planes municipales, no nos salimos de la tangente y también basados en resultados. Él es el fundamental. Mi secretario de Desarrollo Económico, en ese momento me acuerdo que estabas en Sembrando Vida y se vino para acá, la experiencia que tiene, se vino en el tema de desarrollo, inició con un mercado, después fue subiendo, fue escalando y hoy eres el secretario de Desarrollo Económico y prueba de ello, pues toda la economía que se ha generado aquí en la capital. Mi secretario de Cultura, la primer filarmónica nada más te puedo decir que se hace en Chilpancingo, más de 150 jóvenes, donde hoy a un joven le dimos un instrumento para construir la paz, hoy le estamos dando música, por ello elevamos de dirección a una secretaría, porque la cultura, la historia, nuestra identidad debe de ser la base para hacer un gobierno realmente a la altura y a lo que requiere nuestra capital. Así que gracias, Vladia, mi secretaria de Bienestar, también una mujer preparada, una mujer que tenía grandes retos de generar el bienestar de manera transversal. Bienestar creo que fue el parteaguas con todas las áreas, porque aparte de hacer la medición, áreas nobles como educación, en su momento cultura, indígena, áreas como Injuve, pues fue ella la directriz que fue también dando los resultados que hoy tenemos en los distintos sectores de la sociedad. Desarrollo rural, y prueba de ello es que no había un Chilpancingo capital y un Chilpancingo que no estaba invisibilizado las comunidades. Y en este sentido, y prueba de ello en el plan de desarrollo urbano que me dejan, no contemplan las comunidades. Y obviamente, entonces, ¿qué hicimos? Avanzamos en actualizarlo, en hacer este fe de ratas para que consideraran con proyectos estratégicos y principalmente se dotara de presupuesto. El tema del fertilizante, nosotros en el tema del fertilizante, el 50%, toda la zona de la sierra, siempre apoyamos los 3 años, sus festividades y también con todas las áreas estuvimos planteadas. Pues capaz ya comentó, INVISH también regularizamos la tenencia de la tierra, más de, ¿cuántas escrituras? 1050 escrituras. Y que también ya es, digamos, sustentable, así ya es. mantiene, digamos, esta misma ruta. Y es sostenible y sustentable. Eso sí lo quiero comentar. Esta área también era dependiente de la administración. Hoy el doctor, con el conocimiento, y aparte, él es el que fundó INVISH, pues conoce pues las entrañas. De ahí nos permitió de que pues también buscara la sostenibilidad. Nunca me pidió un centavo para los sueldos y salarios, ni para los aguinaldos, y también con los resultados. Y bueno, pudiera hablar de muchas áreas que están aquí, pero creo que lo más importante, siempre comentar, poner la gente adecuada, no a los amigos, no, a veces sí sabemos que hay compromisos políticos, pero si hay compromisos, pongan pues a la gente que tenga el perfil, que saben que les va a ayudar. Entonces, decirles Chilpancingo, pues yo agradecida con ustedes, muy afortunada de ser
la presidenta municipal hasta el 30 de septiembre. Segura estoy que el pueblo es sabio, segura estoy que acompañará la continuidad con el siguiente presidente municipal. Hoy me ha quedado claro que no nada más es un tema de partido, también somos las personas y obviamente en esta oportunidad, cuando yo llegué sin gobernar sin fobias políticas ni partidistas, porque también eso llega, luego llegan, es que tú eras del PRI, eres del PRD, aquí se gobierna para todos para darle gobernabilidad. Y así que invitarlos este 23 de agosto en el tercer informe de gobierno, creo que daremos mayor detalle de estos avances y resultados que lo queremos hacer junto con ustedes en este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Pues siendo interesante, de manera particular agradecer también a todos los secretarios por esta participación aquí. Tendríamos que hacer una transmisión de varios días para poder cubrir finalmente todas las áreas, pero creo que es importante tener cuando menos pues esta noción general de estos temas. Agradecer también, Presidenta, sé que la agenda del día a día es intensa, es complicada, que hay que estar en todos lados, pero también importante poder mostrar a la ciudadanía parte de lo que se ha hecho, resolver cuestionamientos, dar explicaciones, finalmente de eso se trata. Y bueno, pues de manera particular agradecer porque a lo largo de estos casi 3 años, en lo personal siempre he encontrado también una respuesta, un tema de diálogo, un tema de apertura, de disposición de los funcionarios para hacer la labor que también finalmente nos toca a nosotros. Muchas gracias, Pico, gracias por esta oportunidad y agradecer a Comunicación también por este gran esfuerzo que todos los días hacen. Gracias. Agradecer nuevamente, Presidente. Y agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando en esta primera hora por esta transmisión en radio y esta otra parte a través de las redes sociales y pendientes porque estaremos haciendo más ejercicios interesantes. Saludos para todos. Gracias de nuevo. Chilpancingo de los Bravo, corazón de Guerrero. Esta es la imagen de la administración de tu ayuntamiento que preside la licenciada Normotilia Hernández Martínez, conformada por la representación de Yolot, del náhuatl que significa corazón, esencia o fuerza de la vida. Los 4 puntos cardinales que orientan y guían hacia la dirección correcta. El inicio del cambio es la puba, el principio de las avispas. La icónica flor del toronjil. Las 4 letras